compré una casa que, inesperadamente, terminó a nombre de mi hermana, dejándome en shock a los 29 años. Estoy pagando una hipoteca por una casa que originalmente compré para mis padres, pero luego ellos transfirieron la propiedad a mi hermana como un regalo, algo que jamás me dijeron. Es impactante ver los lazos que decidieron priorizar con mi hermana de 27 años. Siempre sentí que mis papás la preferían, pero el verdadero alcance de esa preferencia solo se hizo evidente con esta revelación. Desde que éramos niños, noté una diferencia marcada en cómo nos trataban. Mientras a mí me preparaban desde pequeño para asumir responsabilidades, mi hermana Tiffany siempre fue consentida y se le permitió explorar sus intereses sin ninguna presión académica. Mis papás invirtieron mucho en mi educación, empujándome a sobresalir y a construir una carrera sólida justo después de la prepa, en lugar de dejarme usar mis ahorros o sacar un préstamo estudiantil que, según ellos, era demasiado costoso por los altos intereses. Decidieron endeudarse ellos mismos en ese momento. Yo creí que me estaban protegiendo de cargas financieras. Cuando me gradué y conseguí un trabajo estable en tecnología, sentí el peso de sus expectativas, como si mi éxito fuera la única forma en la que podía compensar su sacrificio. Constantemente me recordaban lo mucho que habían hecho por mí. Al principio, pensé que era su manera de mantenerme con los pies en la tierra, pero con el tiempo me di cuenta de que era una forma de manipulación emocional, usando la culpa para influir en mis decisiones. La presión aumentó cuando comencé mi carrera. Cada visita a casa estaba llena de preguntas incesantes sobre mi progreso y recordatorios de los sacrificios que hicieron para pagar mi educación. Apenas había pasado un año desde que conseguí mi primer trabajo cuando, en la cena de Navidad, mi papá dejó claro que esperaban que les comprara una casa, ya que después de gastar todos sus ahorros en mí, ya no podían seguir pagando renta. Esta exigencia, que llegó tan poco después de su apoyo financiero para mis estudios, fue abrumadora y me hizo sentir profundamente incómodo con respecto a mis obligaciones hacia ellos. Esta dinámica tan compleja me ha dejado lidiando con sentimientos de traición y manipulación, mientras al mismo tiempo lucho con las responsabilidades familiares y mi necesidad de independencia. Nunca imaginé que terminaría comprando una casa tan temprano en mi carrera. Apenas había pasado un año desde mi primer trabajo y aún compartía un departamento con 3 roomies. La idea de tener una casa propia me parecía imposible con mis limitaciones financieras y las reservas de los bancos, pero mis papás insistieron en que la comprara. Papá, apenas empecé a trabajar, ni siquiera puedo pagar mi propio lugar, protesté. Mi papá, con una mirada decidida, respondió: te criamos para que te pongas metas y trabajes para lograrlas. Mi mamá agregó, con voz tranquila pero firme: sin nuestra ayuda, no habrías ido a la universidad ni serías quien eres hoy. Es hora de que pagues esa deuda. Me sentí abrumado, pero no tuve el valor de discutir con su perspectiva. Sabía que les debía mucho por sus sacrificios, pero a veces sus expectativas me sofocaban. Quería gritar: ¿quién te pidió que sacrificaras tanto? Pero me contuve. En lugar de discutir, opté por distanciarme poco a poco. Dejé de visitar su casa y solo respondía llamadas cuando era realmente necesario, usando mi apretada agenda de trabajo como excusa para mantener mi distancia. A pesar de todo, la idea de cumplir su deseo de tener una casa nunca abandonó mi mente. Después de 6 años de ahorrar con disciplina y trabajar horas extra, finalmente les compré una casa. Era una casa modesta y acogedora en un vecindario tranquilo. No era lujosa, pero sí cómoda. Pensé que cumplir con esta obligación al menos traería algo de paz. Seguí pagando la hipoteca durante 5 años, haciendo pagos adicionales cuando podía para evitar problemas financieros. Todo esto, a pesar de que tenía otros sueños: tener mi propio espacio, viajar y algún día formar una familia. Sin embargo, las quejas y exigencias de mis padres desaparecieron en cuanto la casa estuvo asegurada. Se jactaban ante amigos y familiares de su exitosa inversión en mi educación. Aunque ya no convivía mucho con ellos, la distancia emocional permaneció. Después de meses de trabajo intenso, la sensación de insatisfacción seguía ahí. Decidí visitarlos con la esperanza de acortar la distancia entre nosotros. Cuando llegué, noté el auto de mi hermana Tiffany en la entrada. Me emocioné ante la posibilidad de una reunión familiar y caminé hacia la casa. Tiffany, ahora casada y viviendo en otro lugar. No había estado mucho tiempo por ahí la última vez que supe de ella. Hasta donde sabía, mis padres seguían rentando en su antiguo lugar. Toqué la puerta y, para mi sorpresa, fue Tiffany quien me abrió, vestida con pijama. Me saludó con una expresión de sorpresa. ¿Tú qué haces aquí?, bromeé. Al entrar, le pregunté por nuestros padres, pero ella, con total indiferencia, respondió mientras se acomodaba en el sillón: ah, se mudaron. Fruncí el ceño, confundido. ¿Cómo que se mudaron? ¿A dónde?
Esta es su casa. Tiffany se encogió de hombros. Supongo que no te dijeron. Me dieron la casa. Ahora vivo aquí. Sus palabras hicieron que mi corazón se hundiera. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La casa por la que había trabajado tanto, la que había comprado y mantenido para mis padres, ahora estaba a nombre de mi hermana. Fue un golpe devastador, una traición que cambió por completo mi forma de ver nuestra dinámica familiar y mi lugar en ella. Lo peor fue la forma en que Tiffany lo mencionó, con total indiferencia, como si no fuera gran cosa. Mamá y papá dijeron que la necesitaba más que tú, agregó, ya sabes, con el bebé en camino y todo eso. Me quedé helado. Mis padres habían decidido que ella debía quedarse con la casa. Aún en shock, insistí en saber dónde estaban ahora. Tiffany, sin mostrar la menor preocupación, respondió que habían rentado un departamento al otro lado de la ciudad. No podía creer lo que estaba escuchando. Una mezcla de enojo, incredulidad y tristeza me invadió. Sin decir una palabra más, salí de ahí y manejé directo al nuevo departamento de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta, no pude contenerme. ¿Qué está pasando? Tiffany me dijo que le diste la casa por la que yo he estado pagando. Explíquense. Mi madre, con una inquietante calma, me hizo un gesto para que entrara. Cálmate, hablemos adentro. No pensé que te importaría tanto. Apenas crucé el umbral cuando exigí respuestas. ¿Por qué le regalaron la casa que compré para ustedes sin siquiera hablar conmigo? ¿No crees que merezco saberlo? Pregunté, tratando de contener mi enojo. Mi madre exhaló, visiblemente agotada. Hemos estado pensando en esto desde hace tiempo. Eres exitoso. Ya no necesitas preocuparte. ¿De verdad quieres que los hijos de Tiffany crezcan en un hogar inestable? Con su propia casa. No tendrá que estresarse por la renta y podrá enfocarse en criar a su familia. Sus palabras encendieron una furia dentro de mí. No me importa dónde crezcan mis sobrinos. Nosotros nos las arreglamos bien viviendo en casas rentadas. No es mi trabajo asegurar la estabilidad financiera de Tiffany. Eso es cosa de ella y su esposo. Si necesitan estabilidad, deberían trabajar para conseguirla, no depender de que alguien les regale todo. Mi padre, que había estado escuchando nuestra discusión, decidió intervenir con un tono defensivo. ¿Por qué haces tanto escándalo? Tiffany necesita estabilidad. A ella no pudimos darle las mismas oportunidades que te dimos a ti. No pagamos su universidad, así que se merece la casa. Me quedé atónito. Eso es absurdo. Ella no fue a la universidad porque abandonó la prepa. ¿Por qué debería yo pagar el precio de sus decisiones? Parecía que no entendían el impacto de lo que habían hecho. Ya eres exitoso. Puedes comprarte otra casa, argumentaron, como si eso resolviera todo. Sí, podría comprar otra casa. Pero, ¿no era eso algo que debía decidir yo? Que ellos tomaran una decisión tan importante sin consultarme y luego lo minimizaran como si no fuera gran cosa me dejó tambaleando. Sentí que el mundo se ponía de cabeza. Su lógica me desconcertó por completo. Sin nada más que decir, salí furioso de su departamento. Necesitaba espacio y tiempo para pensar, así que me registré en un hotel para calmarme y procesar todo el drama familiar. Desde esa impactante revelación el viernes pasado, he estado luchando con cómo proceder. Ahora es domingo, y se supone que debo volar de regreso a casa el martes. Estuve a punto de irme de inmediato después de descubrir la verdad, pero una vez que me tranquilicé, me di cuenta de que aún había cosas que necesitaba resolver. Me preocupa especialmente el saldo de la hipoteca. Como he estado haciendo pagos adicionales, sospecho que podría estar más cerca de liquidarse de lo que pensaba. Antes de visitar a mis padres, le envié un mensaje a mi papá preguntándole cuánto quedaba por pagar. Me dijo que lo consultaría con el administrador del préstamo. En respuesta, insistí en que me llevara al banco mañana. Necesito respuestas. Necesitaba verificar el saldo pendiente por mí mismo. Ya no quería seguir pagando la hipoteca, pero antes de tomar cualquier decisión, debía entender claramente la situación. La idea de seguir haciendo pagos por una casa que ya ni siquiera está a mi nombre me parecía una injusticia, especialmente considerando cómo mis padres y mi hermana habían dado por sentado todo mi esfuerzo. Fui al banco y me encontré con una realidad aún más dura. Los pagos adicionales que había estado haciendo nunca se acreditaron a la hipoteca. En su lugar, mi padre había estado usando ese dinero para pagar la renta de su departamento. El descubrimiento me dejó devastado. Llevaba años viviendo de manera frugal, ahorrando agresivamente para liquidar la hipoteca antes de tiempo, y ahora parecía que todos mis sacrificios habían sido en vano. El gerente del banco me mostró los registros de depósito mensuales. Confirmaban que, en efecto,
Había estado pagando aproximadamente una veces el monto requerido de la hipoteca. Cuando señalé esto, mi padre al principio parecía confundido, pero finalmente admitió que los registros eran correctos. Sí, tienes razón, dijo con expresión abrumada. Hablaremos de esto después. Esta traición inesperada me dejó tambaleando. Me quedé en silencio mientras el gerente del banco explicaba los detalles restantes de la hipoteca y las opciones para consolidarla por mi cuenta. Tan pronto como estuvimos solos, mi padre me hizo a un lado y, para mi asombro, me preguntó: ¿por qué mencionaste que los pagos adicionales eran para la hipoteca? Levanté la voz, completamente incrédulo. Pues claro que eran para la hipoteca. ¿Para qué más crees que estaba enviando dinero extra? Sus siguientes palabras me dejaron helado. Pensé que era para nuestros gastos. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. ¿Era una confusión genuina o un malentendido intencional? Fuera lo que fuera, solo agravaba la traición. Me di cuenta de la profundidad del engaño de mi familia y del lío financiero en el que me habían metido. La situación exigía que reconsiderara seriamente mi relación con ellos y cómo manejaría cualquier trato financiero en el futuro. Mientras mi padre confesaba que había usado el dinero extra que le envié para la hipoteca en el pago de su renta, me sentí completamente abrumado y traicionado. Me dejé caer en la silla más cercana, enterrando el rostro entre mis manos. ¿Cómo se suponía que debía mirarlos a la cara ahora? Mi padre intentó minimizar la situación, sentándose a mi lado y diciendo con indiferencia: no es para tanto. No pude contener mi ira. ¿No es para tanto? Me presionaste para comprar una casa. ¿Se la diste a Tiffany sin decirme nada y luego usaste mi dinero? ¿Usaste mi dinero destinado a la hipoteca para pagar tu renta y dices que no es gran cosa? Mi padre respondió con una actitud ofensiva. Mira, esa casa no te benefició en nada, pero recuerda que gasté todos mis ahorros en tu universidad. Un pequeño reembolso no es demasiado pedir. Además, hice los pagos de la hipoteca a tiempo. ¿Cuál es el problema con usar el extra para la renta? No te estoy pidiendo más dinero. Su intento de justificar sus acciones solo avivó mi enojo. El dinero extra era para adelantar la hipoteca, no para pagar sus gastos de vida. Salí del banco con la cabeza hecha un caos, sintiéndome traicionado e incrédulo. Mientras me alejaba, mi padre me llamó, pero ni siquiera volteé. Fui directo a la estación del metro. Mi teléfono vibraba sin parar con llamadas y mensajes de mi madre, rogándome que regresara a casa para hablarlo. No respondí. La idea de sentarme a discutir esto me parecía insoportable. Tenía que poner un alto a esta tontería. Herido por las manipulaciones de mi padre, me di cuenta de que tenía todo el derecho de estar enojado y de establecer límites firmes. Mi generosidad había sido explotada y, por primera vez, ignorar sus llamadas y mensajes se sintió como lo correcto. Era momento de priorizar mi bienestar. Temblando de rabia, regresé a mi casa decidido a retomar el control de mi vida. Cuando llegó el siguiente mes, rompí la rutina y no envié el pago de la hipoteca. Ya había decidido que era hora de que Tiffany se hiciera responsable de la casa. Si mis padres querían que ella la tuviera, entonces era su problema manejar las consecuencias financieras sin involucrarme. Mi padre intentó contactarme, pero se encontró con que lo había bloqueado. También bloqueé a mi madre, a Tiffany y a su esposo. Buscando tranquilidad, tomé la firme decisión de dejar de pagar la hipoteca y alejarme de su manipulación. Cuando mis padres se dieron cuenta de que los pagos habían cesado, estallaron en furia. Recibí innumerables llamadas y mensajes de voz desde números desconocidos, probablemente de amigos a los que habían pedido que intentaran contactarme. Pero me mantuve firme. Ya no iba a permitir que sus decisiones y manipulaciones siguieran controlando mi vida o mis finanzas. Era momento de que aprendieran que sus acciones tenían consecuencias y que respetar mi autonomía no era opcional. A pesar de sus gritos desesperados asegurando que no podrían pagar la hipoteca sin mi ayuda, solo me reí en silencio. Ese ya no era mi problema. Bloqueé todos los números nuevos con los que intentaron comunicarse, pero la historia no terminó ahí. 5 días después, al regresar del trabajo, encontré a mi padre esperándome en la puerta de mi departamento. Estaba visiblemente furioso. Esto no puede terminar así. Nos debes una. Nosotros fuimos quienes te enviamos a la universidad, los que te hicimos quien eres hoy. Exasperado, contraataqué. Ya pagué más que suficiente. ¿Te das cuenta de cuánto he contribuido a la hipoteca? Es mucho más de lo que gastaste en mi universidad. No les debo nada. Mi padre me tachó de desagradecido, pero esta vez no iba a dejar que me hiciera sentir culpable. Basta, lo interrumpí.
Ya no voy a pagar tu renta ni ningún otro gasto. Esa es tu responsabilidad, no la mía. No puedo seguir con esto. Me criaste como una inversión, esperando cobrar de por vida. No soy un activo que puedes explotar. Con esas últimas palabras, le cerré la puerta en la cara, me subí a mi auto y me fui. Evadí volver a mi departamento de inmediato, temiendo que todavía estuviera ahí. No necesitaba más confrontaciones. Cuando finalmente regresé más tarde esa noche, ya se había ido. En los días siguientes, mi teléfono se inundó de llamadas y mensajes. Mi madre dejó mensajes de voz frenéticos, y Tiffany me envió un texto larguísimo tratando de justificar por qué la casa era crucial para su familia. Me llamó egoísta por no apoyarlos, pero por primera vez sentí una gran sensación de liberación. Liberación de su control manipulador. Mi relación con ellos, para efectos prácticos, había terminado. Pronto, las tensiones financieras los alcanzaron. Tiffany batallaba para hacer los pagos de la hipoteca, y mis padres no podían seguir pagando la renta de su apartamento sin mi apoyo. Había previsto este desenlace, solo era cuestión de tiempo antes de que enfrentaran la realidad de su situación. Aproximadamente un año después, me enteré de que la casa estaba en venta. Mis padres intentaron salvarla usando lo poco que les quedaba en ahorros y sus fondos de retiro, pero no fue suficiente. Las tensiones aumentaron cuando le pidieron a Tiffany y a su esposo que contribuyeran con la mitad de los pagos de la hipoteca, argumentando que la carga financiera era insostenible. Pero Tiffany insistió en que la casa era un regalo y que ellos debían asumir el costo total. Fue entonces cuando mis padres finalmente entendieron la gravedad de su error. Todo se desmoronó, dejando al descubierto la insostenibilidad de sus expectativas y las promesas rotas que nos llevaron a este punto. Los lazos familiares se tensaron más allá del punto de reparación, dejando a todos a cargo de las consecuencias de sus propias acciones y decisiones. La casa finalmente fue subastada y vendida. Mi padre logró recuperar una suma considerable de la venta. Sin embargo, aunque el resultado fue agridulce, sin duda fue lo mejor, ya que reflejaba mis contribuciones financieras a lo largo de los años, incluyendo el pago inicial y las mensualidades de la hipoteca. He aceptado la realidad de que nunca veré ese dinero de vuelta. No tienen intención de reembolsármelo, y asumir esto ha sido un paso crucial para seguir adelante. Ahora ya no hay una fachada de generosidad ni la pretensión de que su intención era beneficencia. He hecho las paces con el hecho de que, en la práctica, ya pagué mi educación universitaria a mis padres, incluso considerando cualquier interés que pudieron haber incurrido. Este cierre me ha liberado de cualquier culpa relacionada con cortar lazos con ellos, familia o no. El balance financiero y emocional está saldado. Por lo que me han contado familiares y mi tío, mis padres redujeron significativamente su estilo de vida, mudándose a un departamento más pequeño para reducir costos. Han comenzado a administrar con más prudencia el dinero de la venta de la casa y, finalmente, se están enfocando en preparar su retiro sin esperar más apoyo financiero de mi parte. Este cambio en su enfoque hacia la independencia económica es significativo. Además, su relación con Tiffany ha cambiado drásticamente. Han dejado de brindarle apoyo económico y ahora le exigen que se haga responsable de su propia familia. A pesar de sus intentos de manipularlos con culpa para seguir recibiendo ayuda, mis padres se han mantenido firmes. Esta postura es una nueva y mucho más saludable dinámica para ellos, marcando un cambio fundamental en la narrativa de nuestra familia. En lo personal, mi propio camino me ha llevado a asegurarme un departamento, un espacio que representa mi independencia y un nuevo comienzo. He comenzado a ahorrar de manera constante para comprar una casa que será completamente mía. Un santuario libre de disputas y obligaciones familiares. El proceso de distanciarme de mi familia estuvo lleno de dificultades y conflictos emocionales, pero fue un paso necesario para proteger mi bienestar y mi autonomía. Comprender que, a veces, las personas más cercanas a ti pueden aprovecharse de tu generosidad fue una lección difícil de aprender. Ha sido un capítulo significativo y doloroso de mi vida. Pero también ha sido un proceso de crecimiento y autodescubrimiento. No me arrepiento de las decisiones que he tomado. Mi postura es clara, merezco respeto y un trato justo, ya sea de mi familia o de cualquier otra persona. La ruptura de la dinámica manipuladora que mi familia solía tener, aunque dolorosa, es una consecuencia natural de sus propias acciones a lo largo de los años. Hoy, cuando escucho sobre los cambios en sus vidas y los ajustes que han tenido que hacer, una parte de mí siente tristeza por la desintegración de lo que alguna vez fue mi familia. Pero también hay un profundo sentido de alivio y reivindicación. Finalmente están enfrentando la realidad de sus decisiones, y yo estoy libre de la carga de culpa y obligación que solía atarme.
Esta nueva libertad ha sido liberadora y me ha permitido enfocarme en construir un futuro que realmente refleje mis valores y respete mis esfuerzos, no solo en el aspecto financiero, sino en todos los ámbitos de mi vida. ¿Estaba bromeando mi familia? No podía creer la cantidad ridícula que mencionaron el otro día. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de mis papás, y cuando por fin contesté, empezaron a gritar antes de que pudiera decir algo. Al principio, no entendía nada de lo que decía mi papá, lo que me dejó totalmente confundida. Más tarde descubrí que estaban furiosos por el dinero que, según ellos, le estaba enviando a mi hermana Meera. Aseguraban que le mandaba hasta 112,000 pesos al mes, cuando ellos pensaban que solo contribuía con unos escasos 880 CS, pero eso no era cierto. En realidad, yo sí le enviaba 112,000 pesos cada mes, al igual que Meera. Debes estar mintiendo, insistieron. Meera, con su carrera de modelo, gana más que tú. Nos manda 112,000 pesos al mes. Estamos tan decepcionados de ti. Meera es tan considerada, se quejó mi papá, claramente molesto. Mi mamá se unió de inmediato a criticar mi estilo de vida. ¿Crees que está bien vivir sola y derrochando tu dinero? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ella sí se preocupa por nosotros, suspiró profundamente. Siempre he sentido que ellos favorecían a Meera. Ella era impresionante, llamaba la atención donde quiera que iba, mientras que a mí me ignoraban la mayoría de las veces. La gente siempre nos comparaba, elogiando su belleza y bromeando sobre lo simple que me veía yo a su lado. Desde pequeña, era evidente que Meera estaba destinada al éxito en la actuación o el modelaje. Mis papás la adoraban, asegurándose de que tuviera la ropa más nueva y de moda, inscribiéndola en todas las clases que quisiera. Mientras tanto, yo me las arreglaba con ropa heredada y sin clases en absoluto. Meera creció mimada y con un sentido del derecho tremendo, creyendo que todo lo mío también le pertenecía. Tomaba mis cosas sin preguntar, y cuando me quejaba, mis papás solo decían, déjalo pasar. Amanda, es más chica que tú, sé una buena hermana mayor. Mis sentimientos no les importaban, siempre se ponían de su lado. Con los años, este favoritismo solo empeoró. Cuando estábamos en la primaria, Meera decidió que quería mi habitación. Mis papás no lo pensaron dos veces y me sacaron. Me mandaron a dormir a la sala, justificándolo con que no tenía muchas cosas y que había suficiente espacio para mí ahí. Así fue como terminé durmiendo entre viejos retratos familiares, sintiéndome ignorada y menospreciada. Finalmente, decidí dejar de mandar dinero a casa con la esperanza de demostrar algo. Soy Amanda, tengo 31 años y trabajo en una empresa de procesamiento de alimentos. Vivo con el peso de ser la hija menos favorecida, mientras que mi impresionante hermana Meera, 6 años menor que yo, disfrutaba de la atención y el cariño que yo nunca sentí de nuestros padres. A pesar del trato frío y las constantes comparaciones, me aferré al recuerdo de mis abuelos, quienes siempre me demostraron amor. Mi nombre, Amanda, lo eligió mi abuelo durante la vibrante temporada de primavera, cuando las emandes florecen. Le encantaban esas flores, y su resistencia le recordaba que después de cualquier tormenta, la vida sigue. Cuando era niña, me encantaba sentarme en su regazo, envuelta en su calidez, escuchando sus palabras reconfortantes. Amanda, me decía, no importa cuán difíciles se pongan las cosas, siempre puedes seguir adelante. Después de las dificultades, la felicidad florecerá de nuevo, como un almendro en primavera. Esas palabras de mi abuelo han vuelto a mí muchas veces. Especialmente en los momentos difíciles, las palabras de mi abuelo siempre resonaban en mi mente. A medida que crecí, se hizo evidente que mis papás trataban a Meera y a mí de manera muy diferente. Nunca me sentí realmente en casa dentro de mi propio hogar. Cuando les hablé de mi sueño de convertirme en enfermera escolar y quise discutir los exámenes de ingreso a la universidad, mis papás descartaron la idea de inmediato. No podemos pagar la universidad para ti, piensa en tu hermana Meera, tenemos que ahorrar para su futuro. Lo decían como si fuera algo imposible, pero la realidad era que económicamente éramos una familia promedio, sin dificultades financieras graves. Aún así, mis sueños fueron dejados de lado para priorizar las aspiraciones de Meera. Después de la secundaria, mientras Meera se iba a una prestigiosa universidad, yo entré al mundo laboral, conseguí un trabajo en una empresa mediana, a unas cuantas estaciones de tren de la casa. Eventualmente, me mudé y renté un pequeño departamento tipo estudio cerca del trabajo. Fue un alivio estar sola, lejos de las constantes comparaciones y el favoritismo en casa. Mientras tanto, Meera brilló en la universidad y, en un día de compras con sus amigas, una agencia de talentos la descubrió. Mis papás estaban en las nubes, hablando sin parar de su carrera como modelo. Un día,
Meera me llamó. Su voz estaba llena de emoción y gratitud. Le debemos todo a mamá y papá, dijo. Hay que empezar a darle 120,000 pesos al mes para demostrar nuestro agradecimiento. La cantidad me dejó helada. 120,000 pesos era muchísimo dinero. El modelaje podía pagar bien, pero yo solo ganaba alrededor de 66,000 pesos al mes en mi trabajo. Si aceptaba, tendría que recortar drásticamente mis gastos y, aún así, buscar ingresos adicionales. De mala gana, decidí tomar un trabajo de fin de semana como guardia de seguridad en un sitio de construcción. Pagaban bien, pero era agotador. Los veranos eran sofocantes y los inviernos helados. Muchas veces quise renunciar, pero a pesar de las dificultades, seguí adelante impulsada por una mezcla de lealtad familiar y el deseo de no sentirme menos que mi hermana. En el fondo, me aferraba a las palabras de mi abuelo, esperando que después de estos tiempos difíciles, la felicidad volviera a florecer para mí, como los almendros en primavera. A pesar de los desafíos de equilibrar un trabajo exigente y mis estudios de certificación con pocas horas de sueño, encontré apoyo en mis compañeros de trabajo. A menudo me compraban bebidas o comida cuando notaban el esfuerzo que estaba haciendo. Hacía todo lo posible por ahorrar dinero, reduciendo comidas fuera y otros gastos innecesarios. Pero alcanzar los 120,000 pesos mensuales que había prometido enviar a casa seguía siendo difícil. Decidida a aumentar mis ingresos, opté por obtener una certificación profesional. Dediqué cada momento libre a estudiar. Los días se volvieron una mezcla acelerada de trabajo y aprendizaje. En medio de esa rutina caótica, perdí varias llamadas de mis papás. Cuando por fin tuve un momento para devolverles la llamada, lo primero que escuché fue el enojo de mi papá. «Eres horrible. ¿Qué piensas de nosotros?», gritó en cuanto contesté, con mi mamá de fondo apoyándolo. Confundida, pregunté, «¿Qué pasa? ¿Es por el dinero que envió?». No entendía por qué estaban tan molestos. ¿Sabes cuánto está enviando Meera? $112,000. ¿Y tú? Solo 80 centavos. ¿Te estás burlando de nosotros?, me acusó mi papá con enojo. Eso es imposible. Yo envío 112,000 pesos cada mes, respondí firmemente, sorprendido por lo que estaban diciendo. No mientas. Meera gana más que tú con su carrera de modelo, así que ella es la que nos manda 112,000 pesos al mes. Estoy realmente decepcionado de ti. Meera es tan inteligente, continuó mi papá con un tono lleno de decepción. Mi mamá no tardó en intervenir, criticando mi estilo de vida y acusándome de no preocuparme por la familia tanto como mi hermana. Me quedé estupefacta, abrumada por la tristeza e incapaz de responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo era un malentendido. Meera había sugerido que mantuviéramos nuestras contribuciones anónimas bajo el seudónimo Rainbow. En ese momento, no pensé mucho en ello, pero ahora entendía que su nombre artístico era Rain. Como resultado, las transacciones de 80 centavos se registraron erróneamente a mi nombre, mientras que a Meera se le acreditaban los 112,000 pesos. Antes de que pudiera explicar la confusión, mis padres simplemente dijeron que no necesitaban mis miserables 80 centavos y me colgaron el teléfono. Sentí una mezcla de ira y traición hacia Meera por no aclarar el acuerdo con nuestros papás. Esa noche no pude dormir, llena de confusión y sin saber si debía seguir enviando dinero. Decidí pedirle consejo a Scarlett, una amiga de la secundaria que trabajaba en una empresa de consultoría. Scarlett era conocida por ser directa y confiable, siempre diciendo las cosas sin rodeos. Cuando le pedí vernos de inmediato, se sorprendió. ¿Qué pasó?, preguntó al notar mi expresión angustiada cuando nos reunimos para almorzar. Le conté todo, el malentendido con el dinero, la reacción de mis padres y cómo me sentía al respecto. Después de escucharme atentamente, Scarlett respondió pensativa. ¿Tus papás están en problemas económicos? ¿No siguen trabajando y tienen más de 80 años? También le sorprendió la cantidad de 112,000 pesos y mencionó que parecía más una situación de deudas que de necesidad real. Mientras hablábamos, Scarlett me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Su opinión me resultó valiosa en medio de una situación tan cargada de emociones. Recordé que cuando Meera me propuso que enviáramos dinero a nuestros papás como muestra de gratitud, también lo había discutido con Scarlett. Ese día, mientras almorzábamos, Scarlett se sorprendió por la cantidad y me ofreció una perspectiva reconfortante. Dices que es dinero gastado en los dos, pero ni siquiera fuiste a la universidad. ¿No es principalmente por Meera? Además, tu papá sigue trabajando, ¿no? No hay necesidad de mandarle 112,000 pesos al mes. Es absurdo que de repente necesiten tanto dinero cuando han estado viviendo bien hasta ahora. Sus palabras tenían sentido.
sobre todo cuando señaló que si mis padres creían que solo les enviaba 80 centavos, tal vez debía tomarlo como una indirecta y dejar de mandarles dinero por completo. Eres demasiado buena, Amanda, no dejes que te manipulen, me aconsejó Scarlett. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, y decidí que no me dejaría presionar tan fácilmente por mi familia. 3 meses después, una mañana, mi teléfono no dejaba de sonar. Era, claramente furiosa. ¿Por qué no has estado contestando en toda la mañana? ¿Y por qué dejaste de enviar dinero por tu cuenta? ¿En qué estabas pensando?, exigió, su frustración evidente. Cargada con mis propios problemas y dificultades financieras, sentí el peso de sus acusaciones, pero ya no podía ignorar la verdad. Gracias a Scarlett, había descubierto que las supuestas contribuciones de Meera no eran realmente para ayudar a nuestros padres, sino más bien para mantener su orgullo y los hábitos extravagantes de la familia. Scarlett, que tenía contactos en común con algunos conocidos de Meera, había estado investigando discretamente para mí. Descubrió que Meera derrochaba constantemente en ropa y cosméticos de lujo, quejándose con sus amigos de que su hermana mayor era su fuente de ingresos. Últimamente he estado batallando porque no tengo dinero, le dijo a una amiga. Voy a tener que recortar en faciales y cosméticos por un tiempo. También salió a la luz que mi madre gastaba sin control en marcas de lujo y que mi papá, lejos de estar trabajando, se la pasaba apostando. Seguir manteniendo su estilo de vida derrochador con mi dinero, que tanto me costaba ganar, me parecía absurdo. ¿Creen que no sé que papá sigue trabajando? Entonces, mi dinero no es necesario, ¿cierto? Los confronté. Poco después de que dejé de enviar los pagos de 112,000 pesos al mes, mis padres finalmente me buscaron, pero no para disculparse. Meera, entre lágrimas, terminó admitiendo que no ganaba tanto como decía y que, de hecho, su agencia de modelos la consideraba más una carga que un activo. A pesar de su apariencia, no tenía talento para cantar ni bailar, lo que limitaba sus oportunidades en la industria del entretenimiento. Sus trabajos como modelo eran esporádicos y mal pagados, muchas veces para catálogos en línea baratos. Al escuchar esto, la actitud de mis padres dio un giro inmediato. Hemos sido estrictos contigo, no te preocupes y sigue enviando el dinero como antes, dijeron, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera se molestaron en disculparse, es más, exigieron que les pagara los 3 meses que había retenido. Su descaro me dejó atónita. Nos las arreglamos estos 3 meses, pero ya necesitamos el dinero, deposítalo cuando puedas, añadieron con total desfachatez. Después de todo, siempre has sido confiable. Su avaricia me hizo cuestionarlos aún más. Había algo que no cuadraba en toda esta historia. Meera mencionó algo de una deuda, ¿es cierto?, pregunté, buscando claridad sobre la situación financiera de la familia. ¿Deuda? ¿Cuál deuda? Usamos la herencia de tus abuelos para pagar la universidad, respondieron con indiferencia. Esa conversación reveló la gran diferencia entre lo que me habían hecho creer y la realidad. Quedó claro que debía tomar decisiones no por obligación familiar, sino con base en la verdad y en una evaluación justa de lo que realmente necesitaban. Mi papá afirmó con toda seguridad que las declaraciones de Meera sobre las supuestas deudas eran mentira. Solo necesitamos un poco más para ir de compras, añadió mi mamá con total naturalidad. Ellos mismos admitían que el sueldo de mi papá era suficiente. Estaba claro que podían arreglárselas sin ninguna contribución de mi parte. Entonces, ¿por qué Amir no consigue un trabajo de tiempo completo?, cuestioné, sintiéndome cada vez más frustrada con la situación. Mi papá me fulminó con la mirada. ¿Así le hablas a tus propios padres? No cría una hija para que se comportara así, me espetó con enojo. Mi mamá se unió a la discusión con una frialdad que me heló la sangre. No necesitamos una hija como tú si vas a ser así. Y entonces, soltaron la última amenaza. Usaremos los ahorros que tu abuelo dejó para ti, ya no eres parte de esta familia. Su disposición a cortar lazos conmigo por dinero me dejó en shock y profundamente herida. Después de que se fueron, me derrumbé, sintiéndome completamente desechable y cuestionando mi valor para mi propia familia. Pasaron 3 meses de silencio hasta que, inesperadamente, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, ahí estaban mis padres y Meera. Dudé en dejarlos entrar, desconcertada por sus apariencias desgastadas y cansadas, un contraste total con mi situación actual. Desde la última vez que me vieron, mi vida había mejorado significativamente. Había estado trabajando duro y estudiando para obtener una certificación como consultora de pequeñas empresas, lo que aumentó mi salario de manera considerable.
Scarlett me ayudó a conseguir un nuevo trabajo, donde ahora era líder de equipo. Disfrutaba de un entorno laboral estable y hasta estaba considerando mudarme a un mejor departamento, más cerca de la oficina. Pero en cuanto cruzaron la puerta, sus primeras palabras no fueron una disculpa, sino una acusación disfrazada de pregunta. ¿Y ese lujo? Soltaron, casi con resentimiento, al notar mi ropa más elegante y mi apariencia más saludable. Y luego, sin rodeos, exigieron dinero. «Danos algo», ordenaron, como si tuvieran derecho a ello. Suplicaban ayuda financiera, pero sin el menor atisbo de arrepentimiento por todo lo que había pasado. Su actitud me repugnó. Con el sueldo de papá y los ingresos de Mira pueden vivir cómodamente. ¿Qué está pasando en realidad?, los confronté. Fue entonces cuando Meera rompió en llanto y confesó lo que había estado ocultando. Su carrera en el modelaje era mucho más difícil de lo que me había hecho creer. En un intento desesperado por impulsarse como actriz, había caído en una estafa. Una supuesta agencia le prometió grandes oportunidades, pero solo le pidió una fuerte inversión. Al final, desaparecieron con su dinero sin dejar rastro. Para empeorar las cosas, alguien de una financiera llegó a mi casa preguntando si yo era pariente de ellos. Resultó que mi familia había pedido un préstamo enorme con la esperanza de que la gran carrera de Meera despegara rápidamente, pero en lugar de usar el dinero con prudencia, Meera lo había desperdiciado en clubes nocturnos, tratando de aliviar su estrés, lo que solo empeoró su situación. Me quedé helada ante su nivel de imprudencia e irresponsabilidad. Cuando el agente financiero me preguntó si los conocía, mi respuesta fue firme y sin titubeos. «No sé quiénes son esas personas». Fue una respuesta dura, pero necesaria. No iba a cargar con las consecuencias de sus actos. Ese momento marcó una ruptura definitiva, no solo emocional, sino también legal. Era el fin del ciclo destructivo que había soportado toda mi vida. Tiempo después, mis padres terminaron declarándose en bancarrota. Sus deudas se esfumaron, pero mi relación con ellos también. Pero como consecuencia, mis padres tuvieron que vender nuestra casa familiar y mudarse a un departamento modesto. A pesar de todo, lograron encontrar trabajo a través de una agencia de empleos temporales. Irónicamente, mi papá terminó trabajando en la misma obra de construcción donde yo había trabajado antes de manera temporal. En su primer día, lo recibieron con un comentario que le cayó como balde de agua fría. «Ah, Eldon, ayúdame aquí». Antes había una chava trabajando en este puesto, pero renunció. Se partía el lomo para mandarle dinero a sus papás. Me encantaría ver la cara de esos padres que obligaron a su hija a trabajar aquí. La expresión de mi papá se endureció al escuchar esas palabras. Mientras tanto, Meera, tras abandonar sus aspiraciones como modelo, probó suerte en la vida nocturna. Desafortunadamente, su actitud egocéntrica no le cayó bien a los clientes y terminó siendo despedida de varios clubes y bares. Con el tiempo, logró mantenerse con las ganancias de un pequeño antro, pero su estilo de vida terminó afectando su apariencia. Entre los clientes frecuentes, sus cuentos de cuando era modelo empezaron a sonar más como fantasías lejanas que como una realidad. «¿Modelo? ¿A quién quieres engañar? Mejor mírate en un espejo», se burlaban de ella. Yo, por mi parte, corté lazos con mi familia y me enfoqué en construir mi propia vida. 6 años después, me encontré en la boda de Scarlett, celebrada en una hermosa capilla en Tampa, Florida, con vista al mar. El vasto azul del océano se extendía ante nosotros, y el ambiente estaba cargado de una sensación de nuevos comienzos. A su lado estaba su esposo, radiante de felicidad. Scarlett, quien había estado enfocada en su carrera, terminó enamorándose de un colega de trabajo de la manera más inesperada. Durante la recepción, se inclinó hacia mí con una sonrisa luminosa. «Amanda, tú también deberías enfrentar tus sentimientos», dijo con picardía. «Yo siempre consigo lo que quiero y dejo ir rápido lo que no necesito». Su esposo, riendo, intervino. «Solo no me vayas a desechar a mí, ¿eh?» La boda de Scarlett no solo fue una celebración de su amor, sino también de la libertad, la misma libertad que ella me ayudó a encontrar. Con el corazón lleno de gratitud, le dije con sinceridad: «Scarlett, sé feliz, de verdad, te estoy muy agradecida». Fue una ocasión hermosa, y justo cuando la noche llegaba a su fin, Scarlett me presentó a un amigo suyo. «Amanda, quiero que conozcas a Isen». Era alto, bien parecido, con una sonrisa encantadora. Dirigía su propia firma de arquitectura y, según Scarlett, nuestras personalidades eran casi idénticas. «Creo que se llevarían muy bien», bromeó ella, provocando risas entre nosotros.
Isen y yo conectamos de inmediato y decidimos salir a cenar juntos. Mientras platicábamos y reíamos, sentí algo dentro de mí, una chispa de esperanza y emoción. Algo parecido al Amandus que tanto amaba mi abuelo. Decidí seguir adelante, abrazando tanto el trabajo como el amor, decidido a vivir la vida al máximo. Abuelo, por favor, sigue cuidándome desde allá arriba. Te prometo que voy a florecer por completo, me susurré a mí mismo, con una sonrisa extendiéndose en mi rostro mientras miraba hacia el futuro.